Usted recordará que el pasado lunes en el tema de la semana iniciamos el debate sobre la atención a niños con discapacidad en nuestro país. Nos acercamos a cuáles son las opiniones que tiene la sociedad en cuanto al tratamiento que al tema le da el Estado cubano y también a cómo socialmente, valga la reiteración, se entiende este asunto, sobre todo por cuestiones básicas de sensibilidad, de respeto y otros asuntos que parten primero de la familia, que se fortalecen luego en la escuela y que luego en una construcción social colectiva pues se fortalecen. Hoy quiero que nos acerquemos a una escuela que ha sido una institución emblemática en la atención a niños con discapacidad. Estoy hablando de la Escuela Solidaridad con Panamá, un centro diseñado para niños de preescolar hasta 9º grado con discapacidades físico-motoras o intelectuales. La atención diferenciada y un personal consagrado, así lo constatamos, distinguen a esta institución de referencia nacional. La Escuela Solidaridad con Panamá fue inaugurada por el comandante en jefe Fidel Castro el 31 de diciembre del año 1989, cumpliendo con un proyecto que incluía otras dos instituciones similares en las provincias de Villa Clara, en el centro del país, y Santiago de Cuba, en el oriente. Pero, como consecuencia del recrudecimiento de la hostilidad norteamericana en aquella fecha, solo pudo terminarse el centro previsto en la capital. Usted recordará que recientemente en las provincias de Villa Clara y Santiago de Cuba, este sueño ya se hizo realidad y ya se cuenta con una escuela similar a la que tenemos acá en La Habana, Solidaridad con Panamá. Pero para acercarnos un poco a cuál es la atención que se brinda allí a los niños con discapacidad, nos acercamos a su claustro, también a los padres de esta escuela y a los niños que cursan estudios. Mi colega Georgina Aguiar preguntó sobre aspiraciones de vida y quiero que pongan atención a las preguntas y también a las respuestas que dan estos niños sobre sus propósitos de vida, porque en esa escuela se mira el desarrollo de los infantes no desde la lástima o quizás desde la discapacidad, sino cómo fortalecer esos valores y cómo fortalecer esas capacidades para que puedan ser personas de bien en nuestra sociedad. Georgina Aguiar conversó con algunos niños, esto fue lo que le comentaron. Bueno, cuando yo entré aquí, lo que más me gustó fue que no tenía escalera, porque la mía anterior tenía escalera, y como a mí me gusta andar, ¿cierto? Porque a mí me gusta correr y eso, ya tenía aquí ya la pista completa y ya podía hacer lo que yo quiero con la silla, correr y eso. Bueno, estudiar en esta escuela es maravilloso. Los maestros te dan buenas clases, no te maltratan. Sí, los maestros dan buenas clases, dan buen almuerzo. ¿Qué te gusta de aquí? Matemática, Las matemáticas. lengua española, la lectura. ¿Qué estás haciendo ahora mismo aquí en el aula de computación? Bueno, estamos haciendo un trabajo práctico de computación que es investigativo sobre la batalla de Santa Clara. ¿Y qué me puedes contar de las cosas que aprendes aquí en la escuela? Bueno, aprendo muchas cosas, las clases son interesantes. A ver, la parte que más me gustó siempre es computación, porque tengo computadora y eso, y me gusta andar con teclado, y esta es la parte que más me gusta. Y en tu caso, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Maestro. Maestro. ¿De qué grado? ¿De primaria? ¿De qué quieres ser De maestro? primaria. Ajá. ¿Y por qué te gusta ser maestro? Para enseñar a los niños. ¿Cuál es la clase que más te gusta? Matemática. ¿Y por qué las matemáticas? Tengo Dime por qué. Eres bueno en matemáticas. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan los números? Sí. A ver, dime ahora mismo qué es lo que estás dando en matemáticas. Múltiplo de 100, de 1000. El múltiplo de 1000. Cuando crezcas, ¿qué quieres ser? Maestro de educación física. ¿De educación física? ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Correr. La visión de futuro en estos niños, y qué bueno que en Cuba contemos con escuelas de este tipo donde se fortalecen las actitudes y las capacidades de los niños con discapacidad. Sin embargo, el tema socialmente parece ser un tanto complejo en el asunto de la comprensión y la inclusión. Hablamos de las amplias oportunidades que el Estado cubano ha brindado para los adolescentes cuando son egresados de las escuelas de oficios y luego esa incorporación al ámbito laboral. Sin embargo, persisten, sobre todo en la subjetividad
de algunas personas el por qué no vincular a estos niños, estos adolescentes, quiero decir, estos jóvenes, a los centros laborales. Un tema que pasa por la subjetividad, también por la conciencia, por el humanismo de las personas, porque las políticas están bien escritas para la inclusión de estos adolescentes y jóvenes a la vida social de nuestro país. Falta entonces trabajar un poco más en las conciencias de cada uno de nosotros para que la discapacidad sea solo un concepto y no la realidad con que miremos a estas personas. ¿Usted qué cree de la atención que le damos en Cuba a los niños y a nuestros adolescentes con discapacidades? Escríbanos, estamos en el correo eltema.ntv@icrt.cu, eltema.ntv@icrt.cu. También síganos en redes sociales, allí somos @eltemacuba, si nos busca en Twitter, y si nos escribe al 8888 con el asunto del tema, tendremos a bien compartir su opinión. Al cierre de la jornada tendremos íntegramente en nuestro canal en YouTube El Tema Cuba, donde ya somos muchísimos y tenemos muchísimas visualizaciones, tendremos íntegramente la transmisión del tema de la semana. Hoy nos prestigiamos con la presencia en el espacio de la directora de la Escuela Solidaridad con Panamá, con quien conversaremos más adelante en nuestra emisión. Vamos de inmediato a nuestro tema de opinión, el tema de la semana. Hoy continuamos acercándonos a la atención que Cuba brinda a los niños con discapacidad. Me voy a nuestro sistema múltiple, vamos a compartir algunas opiniones que han trascendido en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, y también en el correo electrónico eltema.ntv@icrt.cu. Este primero que compartimos lo envía Juan Barcelay y dice: tema sensible para las familias con personas con discapacidad. Los caminos están legalmente trazados para el empleo. Nos falta sensibilidad en los que toman las decisiones de emplear o no a una persona con discapacidad. Es muy bajo el porciento de empleados, dice Juan Barcelay. No conocemos si realmente esa sea la realidad, al menos no tenemos los porcientos o las cifras confiables para establecerlo, no obstante su opinión y la respetamos. Avanzamos, tenemos otra opinión en nuestra cuenta en Twitter, dice Alex Manuel: el respeto comienza con no llamarlos discapacitados, sino personas con discapacidad. Viéndolo así, casi todos vivimos con una discapacidad, y quienes maltratan o ignoran las personas con esta condición, esos sí son discapacitados del corazón y la mente, dice este televidente. Avanzamos en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, que nos dice otra persona que nos escribe a través del correo electrónico, que nos escribe también haciendo uso de las redes sociales. Dice Alex Manuel: a los niños que viven con discapacidades hay que tratarlos igual que al resto, enseñarles cómo aprovechar sus otras capacidades y sacarles el máximo de provecho, pues todos somos útiles y todos tenemos un lugar para construir nuestra sociedad. Y vamos a revisar un último tuit que hemos recibido a través de nuestra cuenta oficial @eltemacuba. Dice Yasmani Almenares Valdés: creo que es un excelente tema. He sido director de escuela primaria y conozco de la estrategia inclusiva del Ministerio de Educación, y aquí está colocando la cuenta en Twitter del Ministerio de Educación, @cubaminet, por lo que hoy la diversidad en nuestras escuelas se fortalece. Y también hemos recibido un correo electrónico a través de la dirección eltema.ntv@icrt.cu. Lo escribe una persona que se identifica como Isnet Marcos. Dice: es Cuba ejemplo de atención y de amor a todas las personas con discapacidad. Desde el mismo triunfo revolucionario se trabaja en la inclusión en la sociedad de estas personas que también luchan por Cuba y por nuestro socialismo. Nuestro más sincero respeto y consideración, Isnet, desde Las Tunas. Agradecemos a todas las personas que amablemente se comunican con nuestro espacio. Le invitamos a que siga con sus comentarios, aportando a nuestro debate. Y me voy a sala de entrevistas. Les decía que hoy me voy a acercar a uno de los centros educativos de nuestro país que quizás más ha hecho por el desarrollo y la inclusión de los niños y adolescentes con discapacidades. Y tengo el honor, y lo voy a decir así, el honor de tener en el espacio a Esther La Ochoa, directora de la Escuela Solidaridad con Panamá. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, Esther, por estar con nosotros esta mañana. TT, como popularmente le conocen sus estudiantes, y también cada una de las personas que han tenido la oportunidad de acercarse a esta maravillosa cubana. Qué gusto tenerla con nosotros esta mañana. Gracias, el gusto es mío. Un placer. Para acercarnos a una escuela que cumple ya 30 años próximamente. Y lo estarán celebrando por todo lo alto, de eso estaremos hablando más adelante. Vamos a comenzar un poco conversando, Esther, sobre Solidaridad con Panamá. ¿Qué es? ¿A qué personas recibe y a qué niños, con qué condiciones recibe Solidaridad con Panamá? Bueno, primero, Solidaridad con Panamá, perdón, fue una escuela inaugurada por nuestro comandante en jefe, creo que eso lo sabe todo el mundo, el día 31 de diciembre de 1989.
siempre hago hincapié por la fecha, 31 de diciembre. El último día del año. Pensando todo el mundo en cómo esperar el año nuevo, y Fidel estaba en mi escuela inaugurando 23 escuelas especiales ese día. Y mira el número, 23 escuelas especiales, lo que nosotros tuvimos el placer y el honor que él escogió la nuestra para esa inauguración. Y mi escuela se dedica a la formación, a la rehabilitación, a los niños con discapacidades físicas, motoras. Y fíjate que te digo, niños con discapacidad física o motora. Y a veces el término discapacidad para mí es un poquito discutible, porque para mí todos tenemos algún tipo de discapacidad. Yo creo que mi escuela es una de las tantas, 300 y tantas escuelas especiales que hay en Cuba. Y ahí tenemos imágenes de cuánto se hace en esta escuela. Estamos ahora mismo presenciando cómo adquieren los conocimientos básicos de la computación. También es una rama indispensable, una asignatura indispensable que se fortalece allí. Sí, es una escuela con 67 especialistas que nos permite que el niño reciba una educación integral dentro de la escuela, a diferencia de otras escuelas en otros países, que el niño tiene que viajar a otros lugares para recibir rehabilitación, para recibir terapia del lenguaje, para recibir educación laboral, para recibir todas las asignaturas que integran el currículo de la escuela nuestra. Por eso es una escuela igual que todas las escuelas especiales en Cuba. La única diferencia es que mi escuela se dedica a los niños con discapacidades físicas motoras. Nosotros ayer estuvimos compartiendo, bueno, con usted, también con el claustro de profesores, conocimos las historias de algunos de estos, la teníamos en imagen. Yo le voy a pedir a nuestra directora Susana que permita que podamos seguir observando cómo estos niños pues adquieren todas las capacidades. Y ayer, cuando estábamos en la grabación, pudimos disfrutar de una presentación artística, y lo voy a decir así, presentación artística que habla precisamente de cómo estos niños adquieren un grupo de condiciones que quizás en el momento en el que entran a la escuela no la tienen, y que les permiten incluso desarrollarse en las artes. Vamos a conocer la historia de Yelena y Michael, estudiantes de tercer grado, quienes quisieron compartir un tema musical con nuestro equipo. Observen ustedes que a pesar de la discapacidad físico-motora que tienen estos dos niños, cómo son capaces, y yo quiero insistir en el término de capaces, de fortalecer y de crear, potenciar otras habilidades que les permiten hacer este tipo de cuestiones. Un día de paseo, una señora vio con su sombrero una farola. Al ruido del farol salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ganó ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido, ha sido mi sombrero del atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa para todos los días se va su sombrero. No quiero más sombrero, ni más farola. Yo quiero una mantilla de 4 varas para subir al cielo. Se necesita una escalera grande, otra chiquita. Si subo por la grande, me da calambro. Si subo por la chiquita, me da cercita. Un aplauso. Estas historias nos hablan precisamente de cómo en las escuelas especiales cubanas los niños son vistos no desde la discapacidad, Esther, se ven desde sus potencialidades, y sobre eso quiero que hablemos cómo trabaja la Escuela Solidaridad con Panamá, cómo trabajan nuestras escuelas especiales, y yo lo voy a llevar al ámbito general en fortalecer este tipo de cuestiones, estas habilidades en los niños que presentan algún tipo de discapacidad motora. Además, Lazarito, nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños de nuestras escuelas especiales son eso, niños. Por lo tanto, se tratan igual que los demás niños. Juegan, ríen, saltan, brincan, no sé, a veces se camina con la mente, pero nuestro trabajo es llevar al niño a esa integración, a ese autovalidismo que tienen los niños nuestros, que no tenga brazos tenga que comer con los pies o tenga que desarrollar todas sus actividades con los pies, pero nosotros tenemos niños con una discapacidad severa
Tú tienes una Dailín en el preuniversitario Manolito Aguiar en La estos conocimos momentos. hace algunos años, tuvimos el privilegio de conocer Dailín, que escribe con sus piernas, o sea, escribe con los pies. Claro, y está en el preintegrado. Pero yo tengo a Verónica, que ella es abogada, asesora de Aguas de La Habana. O sea, yo tengo niños en la UCI. O sea, el tener una discapacidad físico-motora o un niño con discapacidad física-motora no conlleva a que lo tengamos aislado, ni mucho menos. A veces se piensan que las escuelas especiales segregamos los niños. No, las escuelas nuestras especiales son integradoras. Nuestras escuelas especiales son integradoras, porque cuando tú hablas de integración, ¿qué cosa es la integración? Dale a cada niño la cucharadita de educación, de enseñanza que necesita cada caso. Y entonces eso es lo que hacemos en la escuela nuestra, que los niños se tratan igual que los demás. Esa parte sana que la naturaleza le dio, nosotros lo aprovechamos para desarrollar el autovalidismo de los niños nuestros y que los niños nuestros sean igual que los demás. Pero además, mira, nosotros hablamos de escuelas especiales, pero Fidel inauguró la educación especial en el año 62. Cuando en el año 92 se estaba hablando de las convenciones, de los derechos de las personas con discapacidad, ya nosotros en el año 62 Fidel estaba inaugurando la educación especial en Cuba, que es muy amplia. La educación especial en Cuba no es escuelas especiales nada más. Nosotros tenemos muchas modalidades de atención para atender a las personas con discapacidad. Hay niños que no pueden asistir a la escuela. ¿Por quién son atendidos? Por los maestros ambulantes. Hay niños que están ingresados en los hospitales. ¿Quién los atiende? Los maestros hospitalarios. Pero tenemos cientos de niños incluidos en la educación regular, porque además la ley ampara al papá, le da el derecho de tener su niño donde él lo quiera tener. No es obligatorio ir a las escuelas especiales. Lo que pasa es que siempre le explicamos al papá porque es importante, en el caso nuestro, que el niño que tenga una discapacidad física motora vaya a la escuela nuestra, por las condiciones que tiene la escuela del gimnasio, de los 67 especialistas, de los 4 médicos que tenemos, de los 11 terapistas para la rehabilitación física. O sea, todo un conglomerado de especialistas que permite que el niño reciba una educación integral. Vamos a hacer un alto en la conversación. Yo le propongo que nos vayamos a la calle. En este primer momento de intercambio vamos a la calle para despedir este primer momento, porque la familia juega un papel fundamental en el trabajo también de la escuela. Nosotros nos acercamos al sentir de algunos padres de estudiantes de la Escuela Solidaridad con Panamá sobre esa integración, sobre cómo la escuela contribuye a la formación integral de los niños, y esto fue lo que le contaron a mi colega Georgina ayer. Cualquier familia como la nuestra tiene que agradecer mucho una escuela como esta en este país, porque aquí ellos tienen todas las condiciones para su desarrollo intelectual, espiritual, psicológico. Aquí esta escuela es como la segunda casa. Para nosotros muy importante, porque cuando esos niños nacen nosotros no sabemos absolutamente nada de las patologías, porque yo por lo menos tenía un hijo sano, nunca tuve relación. Estaba muy desorientada, hasta que llegué aquí. Cuando llegué aquí todo ya empezó a fluir mejor. Es un colectivo muy bueno, la escuela es maravillosa, la verdad. A veces él me dice, yo quiero estar en una escuela normal o algo así, pero yo le digo, tú eres un niño normal dentro de tú, pero tienes que aprender a enfrentar el mundo con esa discapacidad. Y esto es una escuela que los enseña a ellos a enfrentarse a eso. Por el momento es como un refugio donde todos se ven de forma igualitaria, pero también les enseña a enfrentarse a esos desafíos que cuando sean más grandes, en el caso de ellos, si quiere estudiar, él, por ejemplo, que quiere ser veterinario, en algún momento va a tener que estudiar otro tipo de, es decir, en otro tipo de centros escolares, y esto también los prepara para enfrentarse a ese mundo que en un futuro. Es como una gran familia, la escuela es una gran familia, la verdad. Esas capacidades que las escuelas especiales cubanos tienen a bien
fortalecer en nuestros niños con discapacidad. Esther, vamos a hacer un alto en la conversación. Vamos a continuar más adelante hablando de esa relación entre la escuela y la familia y también la relación que con Panamá, la Embajada de Panamá y el gobierno panameño ha establecido esa escuela que hace honores también a las relaciones con ese país. Sobre eso estaremos hablando más adelante. Vamos a compartir otros temas que son noticias en nuestra transmisión y lo habíamos anunciado hace unos minutos. Seguimos conversando sobre atención a niños con discapacidad en nuestro país. Tenemos otros Twitter que queremos compartir con ustedes, opiniones que nos llegan a través de la red social. Este que les muestro es de Albertus2211, así se identifica, y dice: la verdadera discapacidad es la de no reconocer en el otro un ser humano independientemente de cualquier diferencia. Esa conducta debiera clasificarse en la medicina y en la sociedad como un discapacitado moral. El ser humano debe tener como principal capacidad el humanismo. Y vamos a compartir una última opinión en redes sociales, en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Esta que les muestro es de Diana y dice: tengo un amigo que su hijo es discapacitado y sin embargo nunca se ha limitado. Estudió en la UCI y hoy es un especialista que da su aporte a la sociedad en Cuba. Son algunas opiniones, solo algunas, han sido muchísimas, pero por cuestiones de premura preferimos un poco conversar con la invitada de esta mañana. Sabemos que tiene mucha experiencia en la atención a niños con discapacidad y me refiero a la gran consagrada de la Escuela Solidaridad con Panamá, Esther Lao Ochoa. Y nos quedaba la interrogante de la familia. ¿Cómo fluye ese vínculo entre la sociedad, la familia y la escuela, quizás como parte de ese propósito del Ministerio de Educación de hacer que este trinomio funcione adecuadamente? En el caso de Solidaridad con Panamá, ¿cómo funciona? No, yo no creo que solamente en Solidaridad con Panamá, yo pienso que en todas las escuelas cubanas. Fidel dijo una vez que la educación era tarea de todos, escuela, familia, comunidad. Si nosotros queremos trabajar solo en la escuela, no podemos. Tenemos que trabajar con la familia. Primero, preparar a la familia a través de los talleres que se desarrollan en la escuela, que no siempre se desarrollan con todos los papás por igual, porque todas las discapacidades no son iguales. Pero nosotros tenemos que preparar al papá para convivir con este niño con la discapacidad que tiene y lo asimile tal y como es, y evitar algunos sentimientos que surgen en la familia, a veces sentimientos de rechazo, a veces sentimientos de sobreprotección y a veces sentimientos de culpa. ¿Por qué no? Entonces, hay que trabajar con la familia también para que este binomio sea importante, familia y escuela. Y además con la comunidad donde convive el niño, como te decía en el Twitter este que tú pasaste, los niños nuestros en la comunidad también son niños y tienen que ir al parque. Y que esa sensibilidad humana que nosotros queremos desarrollar, esa sensibilidad humana que nos enseñó Fidel. Fidel decía en uno de sus discursos que la grandeza de un Estado se medía en la medida que le prestaba atención a las personas con discapacidad. Fíjate lo que decía Fidel, la grandeza del Estado. Y yo creo que sí, que el Estado cubano nuestro ha hecho, no solamente en la educación especial, sino en todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hace 2 o 3 días se desarrolló el Congreso de los Ciegos. ¿Y quién estuvo en el Congreso de los Ciegos? Nuestro cubano. Presidente. Si las escuelas especiales existen, si la educación especial existe por la voluntad política de nuestro Estado. Por eso yo pienso que no es solamente Solidaridad con Panamá quien trabaja con la familia. Primero, todas las escuelas cubanas tienen que trabajar con la familia. Pero nosotros, como escuelas especiales, por la característica de nuestros niños, por la característica de nuestros papás, creo que hacemos más hincapié en el trabajo con la familia. Yo te voy a decir algo rapidito. Nosotros tenemos 20 niños que trabajamos con el programa Educa a tu Hijo, que tú sabes que se hace en todo el país para aquellos niños que no van a ciclos infantiles. Pero nosotros lo tenemos en la escuela. Más que educar al niño, ir relacionando al niño con la escuela, para cuando tenga 5 años entre en la escuela nuestra, darle herramienta al papá para convivir con este niñito que tiene este tipo de discapacidad. O sea, el trabajo con la familia para nosotros es tan importante como el trabajo que hacemos con los niños nuestros en la escuela. La relación con Panamá
esa relación, cómo fluye, digamos, cómo se inserta quizás la Embajada de Panamá, el gobierno panameño, con la atención también a la escuela. Sabemos que hay relaciones adecuadas, buenas relaciones con este país. Voy también a que todas las escuelas en Cuba tienen un nombre. Bueno, la de nosotros se llama Solidaridad con Panamá. ¿Qué pasó? Cuando Fidel inauguró la escuela, aunque se le había propuesto a él varios nombres para la escuela, él quiso ponerle ese nombre a la escuela porque coincide con la invasión norteamericana a Panamá el día 20 de diciembre por un convenio que había entre Carter y Torrijos de que en el año 89 el canal de Panamá pasaba a los panameños. Como era lógico, Estados Unidos no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué hizo? Atacó a Panamá. Y Fidel, en esa solidaridad que siempre, siempre lo caracterizó, quiso ponerle a la escuela nuestra ese nombre. Hubo un tiempo en que no tuvimos ningún tipo de solidaridad con la escuela nuestra, a pesar del nombre que llevaba por los gobiernos que tú sabes que tuvimos, que no vale la pena mencionarlo aquí. Ahora con los últimos gobiernos hemos tenido, con Torrijos tuvimos relaciones, con Varela tuvimos relaciones. Mucha gente piensa que por el nombre que lleva la escuela es Panamá la dueña de la escuela. No, no, lejos de eso. Tenemos amistad, tenemos relaciones, la embajada nos ayuda, coopera con nosotros, pero la escuela es financiada por el Estado cubano. Pero tenemos hoy, actualmente, las mejores relaciones con el gobierno de Panamá en la escuela y sobre todo con la embajada panameña en Panamá. Mi última pregunta, y brevemente porque tenemos poco tiempo. ¿Cuán importante es la sensibilidad? ¿Cuán importante es el amor para la atención a estos niños? Bueno, hay dos cosas que yo pienso que hay que tener para trabajar con la persona con discapacidad. Primero, las barreras arquitectónicas que todavía desgraciadamente tenemos. Hay personas que construyen y se olvidan que en Cuba hay personas con discapacidad. Y la otra es esa sensibilidad humana que yo creo que es la más difícil de romper. La barrera arquitectónica tú la rompes en un día. Esa sensibilidad que es la que la persona tenemos que llevar, esa sensibilidad psicológica, que es la que se necesita, nosotros, yo creo que lo hemos logrado a través de los años. Yo pienso que incluso la televisión cubana nos ha ayudado en eso. Tú sabes que antes nosotros hacíamos actividades en la televisión cubana y poníamos un ciego para que la gente se riera, un tartamudo para que la gente se riera, un cojo para que ya eso no existe en la televisión cubana y hay bastantes spots, pudieran haber más spots. Tú viste que no hubo tiempo para ponerlas todas, de la escuela nuestra. Yo le decía a Georgina ayer, para hacer un reportaje en Panamá hay que pasarse 4 días para ver todas las cosas. Un gran documental, diríamos nosotros, en buen periodismo. Sí, que hay en la escuela. Y es porque hemos ganado muchísimo, muchísimo en la sensibilidad con la atención a la persona con discapacidad. Nos falta mucho por hacer todavía, pero yo pienso que a partir del triunfo de la revolución, ya nuestros discapacitados físicos motores no se arrastran por el piso. Ya no hay un discapacitado pidiendo limosna porque no tiene una escuela donde ir. Yo creo que eso, desde que triunfó la revolución, se ha abolido en nuestro país y hemos ido ganando muchísimo, muchísimo en la sensibilidad. Me niego a los twitters que dicen que no hay sensibilidad en Cuba con la persona con discapacidad, porque estuviéramos negando lo que la revolución ha hecho con la persona con discapacidad. Pero que todavía nos quedan cosas por hacer, es verdad. Pero hemos avanzado bastante en la atención y pudiéramos pasarnos la mañana entera diciéndote ejemplos de cómo la revolución ha atendido a la persona con discapacidad. Nosotros con muchísimo gusto tendremos a bien compartir con el colectivo de la Escuela Solidaridad con Panamá e invitarlos nuevamente al tema de la semana para hablar sobre este asunto que no se agota, en tanto es un fenómeno presente en nuestra sociedad, el hecho de lograr una mayor inclusión social y el hecho de que las personas se sensibilicen y muestren toda la solidaridad con estos niños. Todavía falta mucho por lograr. Te agradezco muchísimo, Tete, y te voy a tratar como la madre que eres para cada uno de los niños, para cada uno de los adolescentes que han contado con la suerte de que estés al frente de Solidaridad con Panamá, y te espero en otro programa. Para mí ha sido un placer estar contigo en esta mañana y sobre todo darle las gracias a mi gente, a mis niños, a mis papás,
que durante estos 28 años me han acompañado en la Escuela Solidaridad con Panamá. Y a todos los profesores, por supuesto, también, a quienes hacemos extensiva la felicitación a propósito de la jornada por el Día del Educador. Llegue nuestra felicitación y nuestro abrazo, no solo a quienes laboran en la Escuela Solidaridad con Panamá, sino a todos nuestros profesores, a cada uno de los maestros y maestras que cada mañana se dispone a instruir y a educar a cada uno de nuestros niños. Gracias, Tete, por acompañarnos esta mañana. Nosotros le ponemos un poco de deportes a esta emisión de viernes.